Bueno, Rafa, ¿de dónde eres? Soy de México, de Guadalajara, una ciudad donde está el mariachi, donde viene el tequila, la buena comida, ¿Te gusta donde el sí, sí, me gusta el tequila. Y yo vengo de ahí, de esa ciudad llamada Guadalajara, y esas son mis raíces. Ah, ¿naciste ahí y Bueno, creciste? en realidad yo nací en otra ciudad, nací en Veracruz, una parte más hacia el sur del país. Vale. Pero cuando yo tenía tres meses de edad, mis padres se fueron a Guadalajara y me he criado ahí. Entonces siempre digo que soy más de Guadalajara que de Veracruz. Vale, vale. Sí. ¿Y qué te gusta más de tu país? Bueno, que no me gusta. Me gusta todo. Yo creo que de las cosas que más me gustan es su gente. La gente. Posiblemente en las películas se ven cosas distintas, ¿no? Que hay mucha delincuencia y todo eso. Pero la parte bonita de mi país es su gente, la gente tan amable, tan cálida. La comida también, que tenemos de las mejores comidas del mundo. Los paisajes. México tiene muchos paisajes. Puedes encontrar tanto montañas como ríos, como desiertos, ciudades. Entonces me gustan muchísimas cosas, pero yo creo que me quedo con su gente. Muy bien. ¿Y puedes contarme un poco de tu infancia? ¿En mi infancia? Sí. Sí, claro. Bueno, crecí en una familia de 4, mi padre, mi madre y mi hermana menor. Y mi infancia yo la recuerdo muy bonita, la verdad. La recuerdo con mis padres amándose. Es cierto que había algunas diferencias también en casa, pero yo recuerdo una infancia muy bonita. Una infancia en donde cuando yo tenía 5 años, mis padres llegaron por primera vez a una iglesia cristiana. Conocieron de Dios y eso me empezaron a inculcar tanto a mí como a mi hermana. Entonces para mí eso fue como un cambio en mi infancia, ¿no? Porque me obsequian mi primera Biblia, me enseñan a orar, me enseñan que tenemos un Padre en el cielo. Entonces eso para mí, desde ahí hasta el día de hoy, ha como transformado mi vida, ¿no? Entonces mi infancia fue muy bonita precisamente por eso, porque conozco de Dios, ¿no? Y sí, eso fue un poco de mi infancia. Yo bueno, también jugaba fútbol. Mis padres me metieron a un deporte, al taekwondo, y cuando yo tenía 5 años de edad me meten al taekwondo y duré ahí años y años, y ese deporte también me gustaba muchísimo. Y eso en la escuela, pues solía sacar muy buenas notas. No sé, eso un poco de mi infancia. La verdad que me gustaba jugar mucho y era el típico niño que llegaba con cicatrices por todos lados porque jugando te caías y todo eso. Entonces lo pasé muy bien en mi infancia. Sí. ¿Y ahora qué haces en tu vida? Bueno, ahora desde hace 3 años que estoy aquí en España. Ahora estoy aquí en Sevilla, España. Pero hace 3 años en Guadalajara precisamente tomé la decisión de venir para acá, para España, para estudiar. Entonces llegué a Barcelona a estudiar un instituto bíblico, un internado así como un poco más express, en donde pues conocí un poco más de Dios, conocí que Dios tenía un propósito para mí, para mi vida, y poco a poco fui como desarrollando eso y pude quedarme en este país, ¿no? Apoyando una iglesia en el sur de España, y ahora estoy aquí en Sevilla. Entonces vengo aquí a Sevilla a plantar iglesia, a hacer comunidad, a mostrarles a las personas que me rodean el Dios que yo conocí desde mi infancia, ¿no? Entonces estoy aquí haciendo eso, o sea, plantando iglesia. Trabajo también, soy diseñador gráfico, entonces estoy trabajando aquí en Sevilla. En unos meses me casaré también con la sevillana más guapa. y eso es lo que hago un poco aquí en este país, trabajar,
construir iglesia. Estoy estudiando también a distancia con una universidad de México y estoy estudiando mi segunda carrera, que es teología, licenciatura en teología. Entonces, de todo un poco, estudiar, trabajar y seguir construyendo mis sueños y los propósitos que Dios puso en mi vida. ¿Qué te apasiona así, hacer? Okay. Tus pasiones. ¿Qué me apasiona hacer? Bueno, me gusta mucho la música. Mi primera carrera fue producción musical. Entonces soy músico desde pequeño. Después lo pude estudiar como una carrera, pero a mí me apasiona la música. Me gusta muchísimo componer. No soy muy bueno cantando, es más, yo creo que no soy nada bueno cantando, pero me gusta mucho componer canciones, pistas, crear. O sea, soy un apasionado de estar creando cosas, ¿no? No solo en la música, sino de repente crear cosas para mi casa, cosas, no sé, todo lo que tiene que ver con creatividad me apasiona mucho. Ahora con el diseño gráfico, siempre estoy pensando como en nuevas ideas y estar creando y creando, ¿no? Entonces el hecho de pensar en crear algo nuevo me apasiona, me llena de pasión. Y bueno, yo creo que eso. ¿Qué piensas de la creatividad? ¿Te importa o es algo muy especial para ti? ¿La creatividad? Sí. Bueno, yo creo que somos la obra del mejor creador, ¿no? Del creador, la obra maestra de Dios, y Dios es súper creativo. Es muy, muy creativo, ¿no? Y podemos verlo desde la partícula más pequeña hasta la partícula más grande. Él es la persona, el ser más creativo. Y eso lo ha dejado en nosotros, o sea, lo ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para mí la creatividad es algo que me conecta más con Dios, es algo que me conecta más con mi esencia, de que soy un ser creativo gracias a mi creador, ¿no? Entonces, para mí es súper importante. Yo como un músculo, ¿no? O sea, voy fortaleciendo cada vez más mi creatividad y me he dado cuenta de que cuando soy más creativo, yo en lo personal me siento más cerca de Dios, y que todo lo que hago, absolutamente todo, o sea, sea música, sea algún diseño, todo, siempre le agradezco, porque le digo, es que si fuera por mí, a mí no se me ocurrirían estas cosas, ¿no? O sea, todo viene de Él. Entonces yo creo que la creatividad es muy importante en mi vida. ¿Cómo se siente eso, ser cerca de Dios a través de la creatividad o varias cosas? Ok, ¿cómo se siente? Bueno, Dios es un misterio, ¿no? Yo lo veo así, Dios es un misterio, y yo creo que conocemos una parte muy, muy pequeña de lo que realmente es Dios. Y cuando Dios deposita esa creatividad en mí y empiezo a crear cosas, y como te decía, siento que me conecto con Él, y yo lo siento cerca de mí cuando hay algo que se me ocurre o hay algo que creo, que yo mismo digo, es que esto no ha salido de mí, ¿no? O sea, esto tiene que ser como una inspiración de Dios, y encuentro inspiración en todos lados, ¿no? Encuentro inspiración en la Biblia, encuentro inspiración en la vida de Jesús, encuentro inspiración en su creación. Y cuando me conecto entre la inspiración y la creatividad de Dios, es como siento que tengo un respaldo, ¿no? Que tengo a ese creador o Dios creador que está respaldando cada cosa que yo hago. Entonces así es como lo siento. Muy bien. Y ¿tienes sueños así? ¿Sueños o deseos? Sí. ¿Futuro? Sí, claro, sí. Mi madre siempre decía que yo era, o que soy muy soñador, y siempre he sido muy soñador. Siempre, mi madre me decía, sueña alto, pero mantén
mantén los pies en la tierra, ¿no? O sea, y he aprendido porque hace mucho tiempo soñaba súper alto, pero mis pies no estaban en la tierra y ahora Dios me ha enseñado a eso, ¿no? Entonces soy muy soñador, sueño mucho y bueno, sueño en este momento de mi vida, sueño con formar una familia que en unos meses lo haré con la mujer que me voy a casar. Sueño con ver transformada la vida de otras personas a través de lo que Dios ha depositado en mí, ¿no? Sueño con ver una Sevilla transformada, sueño con ver una iglesia genuina, transparente, sana aquí en esta ciudad. Y es que sueño con muchas cosas, pero a corto o mediano plazo sueño con eso. ¿Qué es lo más importante para ti? Ok, yo creo que lo más importante para mí, sin duda alguna, es Dios. Y de ahí vienen otras cosas, ¿no? Hacia abajo en cosas importantes. Para mí lo más importante es Dios porque Él es el que le da importancia a lo verdaderamente importante en mi vida, ¿no? Entonces cuando yo pongo como lo más importante a Dios en mi vida, pues Él me muestra cómo ser con mi futura esposa, que ahora es mi novia, con mi familia, con mis amigos, con esta ciudad, con mi comunidad, ¿no? Con mi trabajo. Entonces, para mí lo más importante es estar de la mano de Dios y eso me lleva a ver lo verdaderamente importante en esta vida. ¿Hay algo que lamentas en la vida? Algo que lamento. Bueno, hace años lamentaba algo, pero ahora veo que todo pasa por algo y que Dios tiene un propósito para cada cosa. Algo que me dolió mucho fue la separación de mis padres. Cuando yo tenía 17 años, ellos se separaron. Entonces mi padre se fue a vivir a lo más sur del país y mi madre a lo más norte, un extremo y otro. Y eso para mí como trajo una confusión en mi vida, ¿no? Tanto con Dios como conmigo mismo, con mi familia. Y desde ese tiempo hasta ahora, Dios ha tenido como un proceso conmigo para poder restaurarme la idea de una familia, la idea de un padre. Entonces, ahora me doy cuenta, ¿no? De que eso sirvió para formar a la persona que está formando Dios hoy en día en mí, ¿no? Pero sí es algo que lamento mucho porque, hombre, ¿a quién no le va a gustar tener su familia junta, cerca, las Navidades, estar con ellos, ¿no? Y es algo que yo ya tengo que asumir que eso muy difícilmente va a llegar a pasar por la situación de mis padres, porque pasa el tiempo y en vez de cada vez estar más juntos, están cada vez más separados. Entonces es algo que lamento, que me duele mucho, pero que a pesar de eso trato de ver lo bueno en todo eso. Sí. Pero todavía te llevas bien con cada uno. Sí, me llevo muy bien con los dos. Con mi madre y con mi hermana súper bien la relación y con mi padre también. O sea, entre ellos no hay mucha comunicación, solo la necesaria, pero yo sí trato de... he aprendido a perdonar. He aprendido a perdonar a mi padre, a mi madre, a mí mismo y eso me ha ayudado a tener una buena relación con ellos. Sí. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Bueno, en este momento de mi vida me hace muy feliz mi novia, que en unos meses será mi futura esposa. Eso me hace muy feliz. Me hace feliz despertarme todos los días y tener vida, tener un techo donde dormir, ¿no? O sea, agradecer por eso. Me hace
Me hace muy feliz mi familia, que a pesar de que está a miles de kilómetros, bueno, sí, muy lejos, pues lo siento cerca de mí, ¿no? Me hace muy feliz mis amigos, las amistades, las personas que conozco. O sea, como ver reflejado a Jesús en cada uno de ellos me hace muy feliz. Y bueno, Dios me hace muy feliz también, a pesar de las pruebas y de que el tiempo que he estado en este país no ha sido fácil del todo. He encontrado como la felicidad o el gozo en Dios. Eso. ¿Y qué te gusta de la ciudad Sevilla? ¿Qué me gusta? Pues realmente me gusta, hay muchas cosas que me gustan de esta ciudad. Lo principal es que yo al vivir en Barcelona y haber experimentado otra cultura un poco más lejos, hasta el otro extremo, ¿no? de aquí del sur de España, me gusta mucho de Sevilla que cuando llegué aquí la gente es muy cálida, te abraza, te recibe bien y me recuerda mucho a mi país, ¿no? A México. La gente es muy similar en Sevilla y en México porque somos muy así, muy cálidos. Siempre hay alegría, siempre hay fiesta, siempre hay sol, la buena vida, entonces eso me gusta mucho de Sevilla, ¿no? Me gusta su gente, me gusta su comida y me gusta su historia también. Creo que tiene una historia muy bonita y yo creo que también de las cosas que más me gusta es que es un reto muy grande a nivel como los sueños que Dios ha puesto en mi vida de hacer iglesia, de plantar iglesia, es un reto muy grande y eso me gusta también. Sí. Bueno, Rafa, muchas gracias por tu tiempo y contar un poco de tu historia. Fue gracias a ti. Bueno, nos vemos. Sí, Hasta excelente. luego.